de mi partida está cercano. Digan conmigo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y luego dice: por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Le damos toda la gloria al Señor, un fuerte aplauso al Rey. Y de verdad que yo quiero decirles que esta es una palabra de un hombre satisfecho con lo que ha hecho. Ahora sí que ya rimó. Satisfecho con todo lo que Dios le mandó a hacer, lo hizo. He acabado la batalla, he acabado la carrera. Y dice que cada una de las personas, yo quiero decirles, tienen un propósito. Por eso le he titulado a esta enseñanza: la vida con propósito del discípulo. La vida con propósito del discípulo. Amén. Y yo quiero decirte que todos en la vida tenemos siempre un enfoque. Cuando tú tienes hambre, pues vas al refrigerador, sacas comida. Cuando tú tienes frío, vas, te compras un abrigo, si tienes te tapas. Y cada cosa que uno quiere, uno pone en marcha porque tienes un objetivo, un enfoque. Pero muchas veces vivimos en la vida como si solamente tuviéramos enfoques terrenales, cuando realmente nosotros tenemos un enfoque espiritual. En una ocasión escuché que alguien dijo en mi trabajo: el día que yo me jubile, me voy a morir, porque no voy a saber qué hacer más, porque esta es mi vida. Y sabes que eso me llamó mucho la atención, porque la mayoría de las personas, cuando no conocemos a Dios, tampoco conocemos el valor tan grande de nuestra vida en esta tierra. Y es algo muy importante que tú sepas cuál es el valor de tu vida. Dile al que está junto de ti: tú tienes un propósito. Pero no es lo mismo ciclo de vida que propósito de Dios. No es lo mismo, di conmigo, ciclo de vida que propósito de Dios. Y Jesús quiere que sus discípulos, ¿cuántos discípulos hay acá? Sepan que tu vida no está regida por tu ciclo de vida, sino que tu vida está regida por el propósito de Dios dentro de tu ciclo de vida. ¿Qué significa propósito de Dios para mí, para mi vida? Y para los que apuntan, es el diseño celestial para lo cual fuiste creado aquí en la tierra. Repito, es el diseño celestial, un diseño que Dios te hizo a la medida, para lo cual fuiste creado aquí en la tierra. Y tiene que ver con su plan soberano, centrado a que lo glorifiques, lo ames y cumplas su voluntad. Repito, y tiene que ver con su plan soberano, centrado a que lo glorifiques, lo ames y cumplas su voluntad. Porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces, cuando tú encuentras ese propósito, que puedes ver la voluntad de Dios en tu vida, entonces vas a caminar bajo la perfecta voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Y te tengo una noticia: cuando tú caminas así, caminas en seguridad, caminas en santidad, caminas en alegría y caminas en gozo. Amén. Por eso, cuando tú estás pasando alguna situación, nunca te vas a dejar dominar, porque tú sabes que no se rige tu vida por las circunstancias, sino que por tu propósito de vida que Dios ha diseñado en tu vida. Amén. Muy bien, cuando Dios nos crea con un propósito.
Pero fíjate que todos fuimos creados, esto es algo muy importante, con dos tipos de propósitos. Un propósito universal, di conmigo, un propósito universal, que tiene que ver, número uno, para los que apuntan, conocer a Dios. Ese es el propósito para lo cual el Señor te ha llamado, te ha creado. Por eso dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Quiénes están en el mundo? Tú y yo y todas las personas, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, tú tienes un propósito de conocer a Dios, también recibir la salvación que es en Cristo Jesús. Ese es el propósito de tu vida, de todas las personas, que eso es lo que nos identifica a todos nosotros. Si te llegan a preguntar, ¿cuál es tu propósito en la vida? Pues conocer a Dios. Número 2, recibir la salvación en Cristo Jesús. Número 3, amarlo con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, con toda mi mente. Y también el número 4, vivir por Él y para Él. Vivo gracias a Él, pero vivo ahora por Él. Amén. También ser transformados a la imagen de Cristo es el número 5. Esos son propósitos universales, que eso a todos nos va a tocar. Repito, número 1, conocer a Dios. Número 2, recibir su salvación en Cristo. Número 3, amarlo con todo nuestro corazón. Número 4, vivir para Él y por Él. Número 5, ser transformados a la imagen de Cristo. Y número 6, vivir una vida de testimonio y dar fruto. Ese es el propósito que tienes como hijo de Dios. Ese es un propósito que nos identifica a todos. Pero también cada uno de nosotros tenemos propósitos específicos, que no tiene que ser igual el propósito tuyo con el propósito de tu esposo, el propósito tuyo con el propósito de ella. Cada uno de nosotros tenemos un propósito específico. Ya dijimos que tenemos uno universal que nos identifica a todos, pero también tenemos específicos, y esto tiene que ver con lo que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Número 1, dones y talentos. Cuando tú tienes dones y talentos es porque Dios tiene un propósito contigo para que le rindas tus dones y tus talentos al Señor, para que Él sea glorificado. Ahora sí, estamos hablándole a muchos. ¿Cuántos tienen dones y talentos? Yo creo que todos tenemos dones y talentos. También otro propósito específico depende del lugar en donde vivas. Muchas veces en donde Dios te planta es porque hay un propósito de que venga una persona como tú para llevar la luz de Cristo a ese lugar. Puede ser tu familia, puede ser tu entorno laboral, puede ser tu ciudad, puede ser en donde tú te muevas. El propósito, por algo Dios te está mandando. A mí me da mucho gusto porque cuando yo he atendido personas en mi trabajo, y yo creo que en casi todos que nos hemos topado con alguien y le hablas de la palabra de Dios, te dicen gracias porque esto era lo que yo necesitaba, y esa persona se levanta. Entonces Dios ya te puso con un propósito de levantar a una persona. Amén. Número 3, personas que te rodean. Todas las personas donde tú te muevas, aún en tu propia familia, no tienes que salir a ninguna parte. Todas esas personas que te rodean, tú tienes un propósito establecido del cielo para la tierra, para que haya un efecto espiritual. Número 4, la necesidad que Dios quiere que suplas. Muchas veces hay personas que Dios las envía con el propósito de ser bendición para alguien que carece de algo. No necesariamente dinero, puede ser amor, puede ser un abrazo, puede ser también economía, puede ser una palabra de aliento,
Cuando hay alguien que está necesitando algo, el Señor te ha creado con el propósito de que lleves esa palabra de esperanza y todo lo que esa persona necesita. Dependiendo de la etapa que atraviesas y el tiempo de Dios te asigna para construir, enseñar, levantar, amar, fortalecer la vida espiritual y guiar en la fe de Cristo a las personas que no lo conocen o se han apartado. Imagínate qué poderoso es saber cuál es tu propósito. Muchas personas viven sin un propósito y eso es algo terrible porque piensan que probablemente están aquí por accidente o que su vida a quién le importa. Pero tú tienes en tu ADN un diseño celestial que es con un propósito para bendecir. Ahora, el propósito, apunta ahí, tiene que ver, inciso A, con origen divino. No es una meta personal. El propósito que Dios tiene para tu vida no es algo para que te autosatisfagas, sino que es una intención original que Dios tiene en su corazón para toda la creación. Algo quiere el Señor, viene de Dios. Amén. Inciso B, glorificar a Dios. Y eso es algo muy importante. El propósito principal del ser humano es amar a Dios y disfrutar de Él por la eternidad. Cada vez que tú tienes un propósito en la vida, tú tienes que aprender a glorificarlo. Ese propósito que Dios te ha puesto es para glorificarlo, como dijo el pastor. No podemos recibir nosotros la gloria de lo que tú hagas para Dios. Si lo hiciste, ¿sabes qué hermoso cantas? Para la gloria de Dios. Oye, serviste, qué hermosa servidora eres. Para la gloria de Dios. Estoy cumpliendo con mi propósito, servir a Dios, darle la gloria, porque para eso nos ha llamado el Señor. Amén. Gloria a Dios. O sea, tú no estás aquí por casualidad. No estás aquí para llenar un número más en la tierra. Tú tienes un diseño de Dios para cumplir. Eres y serás una pieza clave del reino de los cielos aquí en la tierra. Amén. Así que el que lo esté recibiendo, gloria a Dios. Di conmigo, yo soy una pieza clave para traer el reino de los cielos a la tierra. Amén, gloria a Dios. ¿Sabes una cosa? Hay hombres y mujeres de Dios que nos muestran la palabra, que fueron creados con un diseño especial. Y podemos ver a muchos. Y sabes una cosa, son personas que amaban a Dios, porque cuando tú amas a Dios no solamente estás para pedirle a Dios, sino para darle. El diseño de Dios que Dios pone en tu corazón es para que tú le des, ministrar el corazón de Dios. Ministrar, recordemos que es dar, no solamente es recibir. Por eso dice el Señor, es más bienaventurado el dar que recibir. Amén. Y estos hombres de Dios y mujeres de Dios sabían perfectamente bien que honrar a Dios y cumplir con su propósito era algo esencial en su vida. Y vemos, por ejemplo, el propósito de Abraham fue que es la persona que nos dejó el legado de la fe. Cuando Dios le dijo, Abraham, te voy a hacer padre de multitudes y tu descendencia no la vas a poder contar ni siquiera como las estrellas. Como las estrellas no las puedes contar, así será tu descendencia. Y dice la palabra que Abraham, a pesar de ser anciano, que su esposa también era anciana y estéril, él creyó en esperanza. Él esperaba lo que Dios dijo.
contra esperanza, contra su cuerpo. Lo que su cuerpo esperaba era de que en unos años iba a morir. Por eso dice que Él es el Padre de la fe. Y el propósito de Abraham fue para nosotros saber que si él creyó, a pesar de ver su cuerpo como muerto y ver que Dios le contestó esa petición, porque Abraham quería tener descendencia, ¿cuánto más tú y yo no podemos hacerlo? ¿Qué huella estás dejando? María, la madre de Jesús, cumplió con su propósito celestial: ser el instrumento divino aquí en la tierra para cargar la humanidad de Jesús. Ella cumplió con ese propósito. Dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase en mí conforme a tu voluntad. Y cuando tú tienes propósito de Dios, tú buscas siempre: Señor, ¿qué puedo hacer para ti? Y así lo hizo María. Ella cumplió con su propósito. El propósito del rey David lo cumplió cuando podemos decir que Él nos enseñó que Él, a pesar de las circunstancias buenas o malas, tenía un corazón de adorador. No importa lo que le pase, no importa si lo estaban persiguiendo, no importa incluso si su hijo lo quería matar, él siempre adoraba a Dios. Y el propósito de David, como muchos propósitos específicos que tuvo, uno de ellos fue que tenía el corazón conforme al de Dios. Era un hombre que adoraba, y eso nos recuerda que, como dice su palabra, en mi angustia invoqué al Señor y Él me oyó desde su monte santo. Qué impresionante es saber que David, aún en medio de la angustia, él compuso alrededor de 73 salmos. No los compuso en la mejor etapa, pero él cumplió su propósito: adorar a Dios en las buenas y en las malas. Amén. María, la hermana de Lázaro, María la pecadora, que todos decían: acaba de entrar una pecadora, si supiera Jesús quién es, no se acercaría a ella. Pues ella cumplió el propósito de ungir a Jesús para su sepultura. Imagínate, saber que tú eres la persona que va a ungir a tu Salvador cuando Él muera. Antes de la muerte lo ungió, lo dejó preparado para la sepultura. Imagínate qué tan importante es conocer tu propósito, luchar hacia tu propósito, no pensar que esta vida solamente es un ciclo de vida: nacer, crecer, reproducirnos y morir. No, ese es un ciclo de vida natural, terrenal. Pero dentro de nosotros hay una eternidad que tiene un diseño, que tú eres un hijo de Dios. Amén. El apóstol Pablo cumplió su propósito y es el hombre que evangelizó a los que no eran pueblo de Dios. Y entre esos estamos tú y yo. Un propósito poderoso que cumplió cabalmente. Estuvo encarcelado, estuvo listo para que lo apedreen, para que lo sentencien a las peores cosas. Pero él sabía: no importa, me picó una serpiente, no importa, me la sacudo porque Dios ya me dijo que yo tengo que llegar al otro lado. Él sabía que tenía un propósito por cumplir. Y eso es lo que nosotros tenemos que saber. Nosotros tenemos un propósito. Tu vida habla de un propósito. Tú no sabes a cuántos vas a bendecir. Tú no sabes a cuántos vas a levantar. Y es importante que tú sepas que si tú como discípulo buscas el propósito que Dios tiene en tu vida, nadie te va a derribar, porque vas a estar caminando hacia el propósito que Dios planeó para ti. Amén. Y vamos al Evangelio de Juan, San Juan, capítulo 17, en el versículo número 1 al 8. Todos estos hombres que habíamos hablado
son hombres y mujeres que no eran perfectos, pero tenían algo en común. Querían honrar y amar y agradar a Dios en todo momento. Pero vamos a ver al que sí es perfecto. Y dice su palabra: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Ahora, fíjense lo que dice el 4. ¿Cómo le dice Jesús al Padre? Yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres, que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, propósitos, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Qué poderoso propósito. Le estaba diciendo al Señor: Señor, he acabado. Todo lo que me dijiste que yo haga, lo he acabado. He venido, les he enseñado, les he mostrado el camino, les he dado esa vida eterna, que me conozcan a mí. Qué impresionante. Y yo la verdad que cada vez que, cuando vi esta palabra, dije: Señor, tú cumpliste el propósito. Y antes de que fueses a la cruz, tú le dijiste a tu Padre: he concluido. Así como Pablo cuando dijo: he acabado la carrera. Y qué hermoso es poder decirlo. Tú como discípulo ya sabes cuál es tu propósito universal. Ahora yo te pregunto: ¿tú conoces tu propósito específico? ¿Tú sabes para lo que Dios te ha creado? Porque cuando los discípulos no sabemos cuál es nuestro propósito específico, estamos en problemas. Porque no sabemos hacia dónde vamos. Porque la vida la vemos alá y se va. Hoy sí y mañana no. Pero cuando tenemos nuestro propósito específico, podemos saber hacia dónde vamos. Si tú no lo sabes todavía, si tú dices: Señor, ¿qué hay para mí? Yo te invito que le invites ahora sí al Espíritu Santo, que es el que te va a guiar para saber cuál es tu propósito. Recuerda que no es lo mismo el ciclo de vida que el propósito de Dios. Tu propósito va mucho más allá que el ciclo de vida. Porque cuando nosotros nos dejamos guiar por el Señor hace lo que te mandó a hacer y eres de bendición. Cuando un discípulo sabe cuál es su propósito, inciso A, no se rinde. Tal vez se pueda sentir cansado, tal vez se pueda sentir agobiado, abatido, pero nunca derribado, porque sabe que tiene su esperanza en el Señor, que lo va a levantar, que lo va a soportar, que lo va a sustentar. Así que un discípulo, cuando sabe que el propósito que tiene, sabe que se tiene que levantar en el nombre de Jesús y que no se puede quedar en ese lugar. Un discípulo, cuando sabe cuál es su propósito, no se desenfoca. Y es muy importante que tú lo sepas, porque muchas veces se van a levantar situaciones que te van a querer desenfocar. Y quiero que me acompañes en este momento. Vamos a la palabra, por favor. En Nehemías, capítulo 6, versículo del 1 al 5. Nehemías tenía una misión, un propósito, entre muchos.
levantar y edificar nuevamente los muros caídos de Jerusalén. Jerusalén estaba descubierta porque sus muros se habían caído. Y Nehemías, uno de los propósitos que tenía fue levantar el templo. Pero ¿sabes qué? Habían opositores. Y dice, cuando oyeron Sanballat y Tobías y Gesem el árabe y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro y que no quedaba en el portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas, Sanballat y Gesem enviaron a decirme, ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Y les envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra, y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándola yo para ir por vosotros. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces, y yo le respondí de la misma manera. Hay muchas cosas que el Señor te va a asignar. Y van a levantarse enemigos, se van a levantar Sanballat para decirte, vente, olvídate de eso. Y nosotros tenemos que estar muy certeros de decir, ¿sabes qué? Yo no me puedo distraer. Yo tengo que cumplir una obra. Y el enemigo de tu propósito son esos distractores que se empiezan a levantar. Por eso es muy importante no desenfocarnos. Se van a levantar personas que te quieran meter miedo, que te quieran hacer dudar de tu fe, que te quieran decir, pero ¿por qué estás soñando eso? Eso nunca va a pasar. Son Sanballat que se levanta y Tobías. Tú tienes que decir, no tengo tiempo de atenderte, yo tengo un propósito, servir a mi Dios y glorificarlo a través de todo lo que yo pueda hacer por Él. Amén. Inciso C, buscar cumplir con su propósito aún contra su propia carne. Un discípulo tiene que buscar su propósito y luchar en contra de su propia carne. Sabes que hay muchas cosas que se van a levantar en tu vida, que te van a empezar a atraer en tu carne. Te van a empezar a seducir. Mira, esto está muy bien. Muchas veces te van a poner personas que te alejan de tu propósito. Cuidado con las personas que te alejan de tu propósito. Tenemos que cuidar mucho con quién hablas, con quién te unes. Personas que probablemente no son malas, pero si no conocen a Dios, tú tienes que tener mucho cuidado, porque te pueden desenfocar. Nosotros tenemos que ir en contra de nuestra propia carne. Si necesitamos orar y ayunar, puede ser que tengas mucha hambre o mucho sueño, pero tienes que ir en contra de tu propia carne y decir, a ver, yo tengo un propósito, glorificar el nombre de Dios, y los levantamos y vas en contra de tu propia carne. Y sabes que hoy en la madrugada que me levanté, me estaba yo muriendo de sueño. A las 3 de la mañana sonó mi alarma y me levanté y dije, tengo mucho sueño. Y en ese momento me vino este inciso: tenemos que luchar en contra de nuestra propia carne para cumplir con nuestro propósito. No es fácil, pero al final de cuentas es victoria para tu vida. Amén, amén. Así que todas las cosas que hay en tu corazón, que vengan de parte de Dios, son ese propósito que Dios tiene para tu vida. Dice en Romanos capítulo 8, versículo 28. Y esa es una palabra que quiero que te quede muy grabada. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Pero cuando dice todas las cosas te ayudan a bien, siempre y cuando donde no intervenga tu voluntad. Porque no puedes decir, esto me va a ayudar a bien, y hiciste algo en contra de la voluntad de Dios. Donde no intervenga tu voluntad y te pasa algo
entonces estoy segura que Dios lo va a usar para bien, porque conforme a su propósito ha sido llamado. Todo lo que te pase que no esté a tu alcance es para un propósito, para desarrollar un propósito en tu vida. Por eso tenemos que agradecerle al Señor. Y para concluir, vamos a regresar, por favor, en 2 de Timoteo 4:7. Qué hermoso va a ser cuando nosotros le digamos al Señor, cuando estemos delante de Él: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Quiero que te quedes con esto. Tu vida tiene propósito. Tu vida no es tu trabajo. Tu vida no es tu dinero. Tu vida no es lo que sabes en esta tierra. Tu vida tiene que estar regida por el propósito que Dios puso en ti cuando naciste. Porque cuando tú tienes muy claro el propósito divino que tú tienes aquí en la tierra, te vas a aprender a amar. Vas a aprender a caminar conforme a lo que Dios te diga, y nadie te va a apartar del camino de Dios. Amén. Así que si tú todavía estás descubriendo cuál es tu propósito específico, qué es lo que Dios quiere de ti, yo te invito para que el día de hoy nos pongamos en pie y vamos a pedirle al Espíritu Santo. Yo te invito de verdad que le preguntes: Espíritu Santo, ¿qué es lo que quieres de mí? ¿Cuál es el propósito que yo tengo en esta vida para ti? Todo lo que sea glorificar a Dios, todo lo que sea honrar a Dios, ese es un propósito poderoso que Dios ha diseñado en tu vida para bendecir. Así que el día de hoy vamos a pedirle al Espíritu Santo que llueva sobre nosotros. Y cuando le pidas esa lluvia, le digas: Señor, derrama dones, talentos. Muéstrame cuál es tu voluntad en mi vida. Ayúdame, Señor, a no rendirme, a vivir enfocada en las promesas tuyas. Enfocado que no solamente se trata de pedirte, sino que también de cumplir un propósito que me asignaste. Que yo recuerde los hombres y las mujeres de tu palabra que se levantaron en contra aún de su propia carne y cumplieron el propósito de glorificarte. A pesar de haber sido perseguidos, ellos tenían en poco todo lo que les pasaba, porque ellos se sentían dignos de sufrir y padecer por causa tuya. Que haya en nosotros, Señor, ese propósito claro. Si de evangelista, habla de la palabra. Si de maestro, enseña con sabiduría. Si de pastor, el Señor te va a mostrar y te va a poner en su tiempo. Pero busca para qué has sido bendecido el día de hoy con esa palabra, buscando el propósito. Como discípulo, el día de hoy, dile: Señor, yo quiero que me reveles mi propósito, ser bendición en donde yo esté, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. El Espíritu Santo es el que te va a guiar a tu verdadero propósito. Haz llover otra vez, danos un Pentecostés. Haz llover. Haz llover otra vez, danos un Pentecostés. Haz llover.
envía hoy tu lluvia en la estación tardía. Son tiempos finales. Son tiempos finales. Prometiste enviar tu lluvia. La lluvia de tu presencia hoy desciende. Lluvia que hoy aviva la iglesia. Lluvia de tu presencia hoy desciende. Llueve. Se derrama en el día de hoy. Gracias, Señor. Llueve aquí. Llueve hoy en mí. Una gran cosecha salva la nación, enviando hoy tu lluvia, envíala otra vez. La lluvia de tu presencia hoy desciende. Lluvia de hoy aviva la iglesia. Lluvia de tu presencia hoy desciende. Llueve llueve aquí, Señor. Despierta propósitos en mi vida. Que yo me dé cuenta, Señor, el diseño poderoso que has puesto en mi vida. Que yo pueda amarte y glorificarte, Señor. Que mi vida sea un instrumento tuyo aquí en la tierra. El Señor dice, instrumento me eres aquí en la tierra. Instrumento me eres. Dile, Señor, quiero valorar mi vida. Gracias por el diseño celestial que has creado, porque somos hechura tuya, Señor, creados según Dios para buenas obras, las cuales preparó desde antes de la fundación. El Señor te ha preparado para buenas obras. Te damos gracias, Señor, porque ahora entendemos que nuestra vida no es por casualidad, que nuestra vida no está determinada por las circunstancias. Amén. Que nuestra vida, Señor, no termina cuando hay una aflicción, sino que mi alma te adorará siempre, por siempre y para siempre, Señor. Bendice a tus hijos, Señor. Avivamiento Yucatán, ahí donde estás, aún en las redes sociales, propósitos se despiertan en tu vida. Esa llama que está ardiendo en tu corazón,
Despierta propósitos y sueños para cumplir en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Te damos toda la gloria, Señor, toda la honra y la alabanza. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Gracias, Señor. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro Señor. Gracias, Señor. Te bendecimos. Y te damos gracias, Señor, por este tiempo. Bendice a tu iglesia. Bendice a cada uno de los que nos ven a través de las redes sociales. Que Dios les bendiga grandemente. Y nos vemos, si Dios lo permite, el próximo domingo a las 11 de la mañana. Y dile al que está junto de ti, vive una vida con el propósito de Dios. Amén. Dios les bendiga.